Bienvenidos a Lacriñoños, el programa donde hablamos 99% de Lacrimosa y 1% a veces de Lars von Trier, a veces de alguna otra cosa. Mi nombre es Gabriel Liebenden y tengo el gusto de conducir este programa junto a Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos von Richter? Hola, Gabriel. Encantado, estás? de verdad encantado de estar por primera vez aquí, nosotros los tres. Y pues con tortilla y bombo, ¿no? Porque ahorita Estamos los tres. O sea, esto Es insólito. es insólito. Desde aquí atrás. Desde aquí y en la misma hora, ¿no? Sin diferencia horaria, es una cosa increíble. No es pantalla verde. En el mismo espacio No es físico. pantalla verde. ¿Vale? Con vuestras tres dimensiones aquí, que hago Así es, así es, y así tenéis es. volumen. Muy bien. Así es. Juanan, desde Pues, España hasta México. Pues encantado de estar aquí con vosotros, es algo súper especial y bueno, inicio de nueva temporada, ¿no? La tercera ya. Así es. Así que Gracias. ya teníamos ganas también, por cierto. la más surrealista hasta. Sí, La más surrealista. sí. Y este episodio, como ya vieron, que se llama Lacriñoños en México, habla de todo lo que hemos pasado hasta la fecha en que se está grabando este episodio, que es el 26 de octubre de 2022, a la 1:24 de la tarde. Usted lo va a ver pues ya en noviembre, diciembre, no sé muy bien en qué fecha en este momento usted está viendo. Un saludo, por cierto, a la gente del chat que se está conectando ahorita, que ahí están, que Pedro, que Abigail, que Ducari, que Cintia. Eli, que Cintia, que Loredana, todos ahí conectándose, pues muchos saludos, gracias por... Yo sé que faltan muchísimos de ustedes por mencionar, pero bueno, conéctense más para que los tengamos más en mente. Gracias por estar Oye, un aquí. saludo hasta Argentina. Un saludo claro hasta Argentina, por favor, a nuestro gran Alex Continelli, que pues es parte fundamental, es parte de la editorial de este programa. Un saludo también a Jonathan, que en este caso pues no está detrás de la cámara hoy, porque no estamos en Zoom. Gracias también a todos los nuevos colaboradores de Lacriñoños, a Jorge Wolf, por supuesto, que es como un productor de nuestro programa, es una especie de productor, sí, digamos, de eventos, como un RP. No, yo diría que es como el RP, de Sí. Relaciones Públicas. Sí. A Pablo Diefuan también por su apoyo, porque ahí está con algunas cositas de edición, poniéndose en la toma de tilo. También a Elvis, que nos hizo la intro y el colofón, y a toda la gente que se ha sumado a este proyecto de manera constante, de que está ahí así, echándonos porras, siguiéndonos, compartiendo este material. Gracias, o sea, sin ustedes no hubiéramos llegado a esta tercera temporada o hasta esta fecha, ¿no? Y bueno, ustedes ya vieron el episodio anterior, ya vieron la premiere, la entrevista que tuvimos con Tilo Wolf, y queremos platicarles tanto de eso como el que estemos aquí los tres, ¿no? La estancia de Juanan, en el que nos hayamos puesto de acuerdo, y pues yo creo que tenemos que empezar por el principio, ¿no? Cuando se anuncia la gira de Lacrimosa en México, pues obviamente que no voy a decir nombres, pero yo me enteré un poco antes y les comenté a ellos, oigan, viene Lacrimosa a México en tales fechas, pues si iba a haber gira, porque pensábamos que Claro, no iba a haber que gira. no iba a haber Show. gira ya. Nos pasamos año y medio especulando cuándo podía Claro. ser esta gira, ¿no? Si Claro. en qué momento la pandemia iba a ceder lo suficiente como para que Tilo se animara a decir ya necesito ir a México a hacer mi gira, si no mundial, al menos fuera de sus tierras, y que sabemos pues por demás que es un país siempre muy querido y que iba a ser pues más de una fecha aquí en la ciudad, bueno, en el país quiero decir. Entonces sí, especulamos mucho tiempo a lo largo de muchos programas, gracias por aguantarnos especulando tantas veces, pero pues por fin llegó el momento de saberlo, de cómo iba a ser la gira, y pues qué puedo decir, nos voló la cabeza el saber cuántas fechas iban a ser. Lo que desde luego no nos podíamos imaginar es que iba a ser una gira mexicana, ¿no? Exclusivamente mexicana. O sea, nosotros esperábamos, sí o tal vez no, una gira de Leidenschaft. Y lo que nos hemos encontrado es que además de eso, y yo fui el primer sorprendido, porque yo la verdad es que estaba un poco pesimista con este asunto, ha resultado ser una gira exclusivamente mexicana, ¿no? Que es algo como muy interesante y que jamás había pasado, ¿no? Porque lo normal es que, bueno, pues siempre hay algún país, digamos, como cercano, ¿no? Al que también se puede viajar para tocar también allí, pero esto se va a recordar siempre como la gira mexicana de Lacrimosa. No sé si habrá más en el futuro, sería una cosa muy rara, ¿no? Y que siempre ha volado desde China, ¿no? Claro. A Japón
Claro. o Corea hacia México. Claro. Y ahora pues México solito. No va a haber más conciertos después de este que toca en Cancún el 4 o 5 de noviembre. Ya de ahí ya no hay conciertos este año, hasta el siguiente pues posiblemente. Ya está anunciado España. Sí. Y bueno, ahorita tenemos que hablar de eso también. Sí. Que tiene que influir con que tú estés aquí, justamente, ¿no? Entonces tenemos pues ya, se anuncian los boletos, empezamos a comprar y dije, ¿vendrá Juanan? Y pues recibo un mensaje de su esposa diciéndome, oye, estoy convenciendo a Juanan, tal, un saludo a Noelia, que también parte de su esfuerzo es que Juanan esté aquí. Me estuvo contactando y le dije, órale, vamos a hacerlo. Hicimos un plan, hicimos ahí un grupito de traer a Juanan a México. ¿Quiénes estabais en ese grupo, por cierto? Carlos, Continelli y yo, ¿no? Vale. Todos menos tú. Vale, sí. No, yo sabía de la existencia de ese grupo, ¿no? De conspiradores, pero no tenía muy claro quiénes estaban dentro, me lo podía imaginar, ¿no? Así es, y terminamos Una conspiración internacional, además. Claro, ¿no? O sea, claro, una cosa... claro. Qué chungo. Ya, ese grupo se quedó para memes de Juanan, ¿no? Pues una putada, pues entonces no lo veo. Pero bueno. Y solamente los miembros que mencionó Gabriel e Interpol han sido los que han visto ese grupo. Vale. Y los así es. Entonces una manera de presionarlo fue comprar el boleto, ¿no? Así como a ver si chicle y pega y si no, pues ya se vende. O se le da a alguien más. Y dije, o sea, vamos a ver si es cierto. A alguien Sí que le falte el último momento. ¿Mande? A alguien que le falte ese Ajá, boleto el ajá. último momento. Y salimos y Juanan le digo, mira, aquí está tu boleto. De broma, ¿no? Así como entre broma y a ver si es cierto, ¿no? Le dije, aquí está tu boleto. Y Juanan así, hostia, no sé qué. Y pues en unos días, en cuestión de días, me dijo, Gabriel, me voy a México. Y no le debo de pegar a la mesa. Porque... Y además te dije exactamente así, con esas mismas palabras, ¿verdad? Sí, Gabriel, me voy a México. Y dije, wow, o sea, sí se logró. Se logró, fue algo así como apoteósico. Tampoco no me tuvisteis que insistir mucho, ¿no? O sea, fue más bien... Le mandé una foto de mí. Pero más bien fue, no sé, tenía que pensar de ciertas cosas, ¿no? A nivel de organización y mi situación actual y demás, era como, bueno, pero bueno, tampoco tardé mucho en tomar una decisión final y decir, no, qué demonio, pues vamos, no sé qué, si lo vamos a pasar muy bien. Entonces, y aquí estoy. Y aquí estás. Aquí estoy. Yo tengo una pregunta. En algún momento, previo obviamente a saber de la gira, ¿tú estabas convencido de poder pisar estas sierras con este objetivo? O sea... La posibilidad estaba, ¿no? Sí, y obviamente la invitación. Sí, pero yo... en algún momento dijiste, sí, cuando sea ese momento tiene que... Yo tenía muchas ganas de visitar México, desde siempre he tenido muchas ganas de visitar México. Tenía la certeza absoluta de que tarde o temprano teníamos que vernos. Tenía también la cosa de que de la misma manera que a nosotros tres nos ha unido Lacrimosa y también Lacrimosa nos ha unido a nosotros respecto a la gente que nos sigue, yo tenía claro que esto tarde o temprano tenía que ocurrir, ¿vale? No sé muy bien en qué condiciones, bajo qué circunstancias, tampoco en qué momento, pero desde luego no he descabellado pensar que una gira de Lacrimosa, sea donde sea, es un momento propicio para que nos pudiéramos encontrar, tanto nosotros como con gente que nos sigue, que es lo que ha ocurrido, y ha sido absolutamente maravilloso. Es decir, puede que otra circunstancia hubiera sido, imaginaros que, bueno, como va a ocurrir ahora dentro de unos meses, ¿no? O sea, Lacrimosa viene o va a ir a España, ¿no? O sea, cosa que yo ya no esperaba volver a vivir. Sí, claro, sí. Entonces, o sea, eso puede hacer que alguien vaya para España. O sea, yo ya voy a estar allí, obviamente, pero alguien puede ir a España, ¿no? Y también estamos conspirando para que eso pueda ocurrir, ¿no? Claro. Bueno, entonces sí, yo creo que si hubiera salido el anuncio ya a lo mejor decía, ¿para qué voy a México, no? Claro, si Tilo hubiera anunciado antes, si Lacrimosa hubiera anunciado antes que iban a ir a Madrid, es decir, a un lugar que está a 20 minutos en coche o en autobús de donde yo vivo, ¿no? Y a Barcelona, pues a lo mejor no... 3 horas. Claro, a lo mejor hubiera pospuesto el venir a México, hubiera dicho, bueno, ya iré, no. O sea, como viene, ya iré. Pero por otro lado, también es verdad que cuando empezamos a hablar de la posibilidad de que yo viniera, podíamos hacer muchas cosas, como justo lo que estamos haciendo ahora. Es decir, grabar episodios de la tercera temporada de Lacriñoños, y no solamente episodios de Lacriñoños, sino también, por ejemplo, de Peliculeros, ¿no?
estando personalmente los tres juntos, ¿no? En este caso en particular. Entonces, claro, es verdad que la idea era muy jugosa, ¿no? Así es. Y bueno, ya se concretó esa parte. Y en el inter de que estábamos pues planeando qué íbamos a hacer, decidí, ya saben que yo soy medio obsesivo con hacer listas y Excel. Dije, vamos a hacer una lista de nuestros episodios y la duración y tal, en inglés, para mandársela a Hollow Sermon, ¿no? Sí, para que la persona encargada para que tuvieran conocimiento del tipo de contenido que hablamos en el programa. Ellos ya sabían la existencia de Lacriñoños, ¿no? Pero para que tuvieran como ese plus, ¿no? Hablamos de estos temas, ¿no? Así es, así es. Y mi solicitud también en ese mail fue, digo, yo ya estaba en comunicación con esta persona desde hace mucho tiempo, de diferentes cosas. El saludo que vieron en el final de temporada viene de ahí. Claro. Entonces, recuerdo que Lacrimosa promocionó a alguien, no voy a decir quién, en específico, porque no me interesa promocionar gente rara ni gente creepy que molesta a mujeres, pero dije, bueno, y Continelli me dice, oye, es que si tú le pides a Tilo algo, Tilo lo hace. Dije, pues sí. Entonces le dije, vamos a pedirle a Tilo con esta, o sea, no pedir nada más por pedir, sino vamos a darle esta información del programa y pidamos a cambio que anuncie la tercera temporada con un post. Yo le hice el post y todo, y se lo mandé. Sí. Y la respuesta fue, sí, y no solo eso, ahora que viene a México aprovechando, quiere una entrevista con ustedes. 5 preguntas, preparen 5 preguntas. O sea, que fue él el que lo empezó todo, de alguna manera, ¿no? Tilo fue, o sea, yo no le pedí la entrevista, Tilo se ofreció. Claro. O sea, eso, no como Suma Inferno que a nosotros nos buscó Lacrimosa. No, a nosotros sí nos buscó Tilo, nos pidió que por favor hiciéramos... ¿Quién dijo? Suma Inferno, una paginita ahí. No tengo el gusto. No, sí. Y el punto al final es, nos accedimos a eso, nos pusimos de acuerdo, nos dijo que sería antes del concierto del domingo 23 de octubre, o sea, hace unos días. Seguimos en shock, por cierto. Y pues ahí nos pusimos a preparar las preguntas, a debatir qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Jonathan dijo, yo te conozco a alguien que tiene un equipo de cámaras y de sonidos y de luces, se pone de gratis, etc. O sea, un montón de gente involucrada, dejándose la piel para, de manera muy apresurada, porque hasta un par de horas antes o así, o más o menos, no sabíamos muy bien dónde íbamos a poder grabar la entrevista, ¿no? O sea, un montón de gente implicada. Y esto lo sabíamos. Lo sabíamos que iba a ser así claro. Siempre hemos dicho unos que años. No improvisado, pero no. sí complicado. Claro, siempre supimos que de todas las tareas, asuntos y movidas que tenía que hacer Lacrimosa en relación a la gira, nosotros éramos la última de sus preocupaciones, ¿no? Siempre lo supimos. Lo que no significa que al final Tilo no lo haya hecho fenomenal con nosotros, y Hollow Sermon lo han hecho fenomenal. Ha sido una experiencia como muy grata, pero claro, la línea que separa el que esto salga bien o salga mal es muy fina, porque no tenemos demasiada capacidad de respuesta. O sea, no es tener un estudio donde está todo preparado y entonces llega Tilo, se baja de un coche, viene, ¿no? y grabamos. No ha sido así. Para nada. Fue totalmente una aventura. Muy de guerrilla, pero nosotros por nuestra parte intentando adelantarnos a todos los inconvenientes e imprevistos que podían surgir, teniendo en cuenta eso, que nosotros hemos estado como de prestado. En España decimos eso, estar de prestado, es decir, alguien que te deja cosas, que te presta cosas, ¿no? Que tú estás un poco como en sus manos, ¿no? Hemos vivido bastante de eso. Sí, inclusive podría decir que teníamos la incertidumbre de que si irá a acordar de que tenemos una entrevista. Sí nos tomará en cuenta al final, no será así como que, nada más te lo digo como para que te emociones y a la hora de la hora, pues obviamente ellos tienen su propia agenda y claro, eso es lo principal, ¿no? Una entrevista, un encuentro con fans o personas que estamos dedicando un poco de nuestro tiempo a su vida y obra, pues es secundario realmente. Entonces, en algún momento sí pasó por nuestra cabeza que no se llevara a cabo, ¿no? Porque obviamente entendemos que una gira así de demandante, pues obviamente iba a tener muy poco tiempo para prestarnos a nosotros, ¿no? Claro. Y sí fue un temor que en algún momento pasó por nuestra cabeza. Quizás no nos lo compartimos mucho, pero es así como que, ¿y si no?
Y si nada Entonces, de nada. efectivamente, Pero- por supuesto. Había que pensar positivo. Sí. Y Pero también, prepararse. pero también hay algo que decir, vamos a ver, porque esto, lo que voy a decir ahora no se trata de ir contra nadie, pero también nosotros yo creo que tenemos que ponernos un poco ya en nuestro papel, es decir, es que al final nosotros estamos haciendo un programa dedicado enteramente a Lacrimosa, cosa que eso es algo inédito, incluso respecto, si pensamos en otro tipo de bandas y demás, ¿no? Y hemos creado, ¿no? Digamos, realizado y compartido un número increíble de horas, ¿no? De material, y hemos abordado un número de temas asombroso, pero nada que ver con lo que todavía está por llegar. Y entonces también yo creo que tenemos que pensar que somos también, tenemos algo de caramelo, ¿no? Somos objeto de deseo para Lacrimosa, en el sentido de que es que esto lo ve al final bastante gente que son fans, ¿no? Seguidores de Lacrimosa, fan de Lacrimosa y seguidores de este programa, y al final pues tampoco tenemos que ver como algo extraño el que realmente Lacrimosa esté interesado en nosotros y en concedernos una entrevista. De hecho, bueno, si la gente ha visto la entrevista ya ha podido y piensa un poquito, solamente un poco, basta con pensar un poco la clase de entrevistas que se hacen habitualmente en el contexto de la gira. Póngase sobre la mesa la banda de música que usted quiera, me da exactamente lo mismo, pero lo que se conceden son muy poquitos minutos, ¿no? Entonces, a lo que nosotros nos han concedido, y bueno, y tampoco es cuestión de hablar aquí de cuestiones que son personales, ¿no? Pero tenemos que decir que Tilo concedió una entrevista en unas condiciones, bueno, pues lo típico, de una noche previa, anterior, muy larga, De mucho desvelo. de mucho desvelo, de convivir con los fans, etcétera, etcétera, y de dormir muy poco, ¿no? Entonces, o sea, desde aquí, pues muchísimas gracias a Tilo, y es desde luego muy, muy halagador, ¿no? Así es, pero bueno, sí. Fue muy generoso con el tiempo que dedicó a la entrevista, ¿no? Eso es algo que... Yo creo que siempre fluyó. hemos hecho. Sí. Fluyó muy bien, fluyó como que no hubo un... El único precedente es preparar 5 preguntas, y eso a nosotros nos dio la idea de que iban a ser como 10, 15 minutos, ¿no? Sí. Pero Sí, algo cortito. al principio cuando Tilo llegó al... digo, vamos a dar detalles, pero cuando llegó y se sentó, dijo, ¿cuánto tiempo tenemos con la primera pregunta? ¿No? Porque esto a lo mejor se alarga, y sí, o sea, yo creo que es la entrevista más larga que ha hecho en Latinoamérica, en el sentido y con un medio independiente como lo somos nosotros, porque no quiero decir medio chiquito ni medio, no, independiente, lo cual habla mucho de nosotros y de lo que Tilo ve en nosotros, ¿no? Y aparte no lo hicimos con medios, pues ya vieron la entrevista, ¿no? No fue con un celular ahí, Tilo, siéntate ahí en el circo volador y platícanos, ¿no? Y otra cosa que al principio pensábamos que íbamos a tener que hacer, creo que por algún correo previo y demás, era enviar a Holo Sermon esa pregunta, ¿no? Pero a partir de determinado punto nos dijeron, no hace falta que la mandéis, no es necesario, o sea, total confianza en vosotros. O sea, que eso también, o sea, que son cosas que hay que decirlas, ¿no? O sea, quiero decir que sí, seremos un medio independiente, un medio pequeño, esto no somos más que 3 amigos que nos gusta Lacrimosa y que nos juntamos para charlar de Lacrimosa, pero a diferencia de otras personas que tienen más medios, lo que no tienen es de aquí, ¿vale? Y eso sí que lo digo con toda la mala leche del mundo, porque basta ya de hacer entrevistas a Tilo y a Anne, ¿no? A Tilo. Con las mismas preguntas, sí, a Tilo o a Anne con las mismas preguntas, ¿no? Las mismas preguntas, las mismas tal, y luego encima unas medallitas que yo tampoco sé muy bien. Bueno, y no hablemos ya de medios que están todo el día lanzándole hate a Lacrimosa, pero que luego son súper, ¿no? Súper guays y súper todo, porque han conseguido que Tilo o que Anne les concedan una entrevista. O sea, nosotros somos humildes, ¿no? O sea, nuestro patrimonio es esto. Ese es nuestro patrimonio, el mío es este, lo tengo clarísimo. Es decir, pero no por ciencia infusa, por lo que leo, por lo que indago, por lo que investigo, por mi propio perfil, etcétera, etcétera. Y eso es algo que nos ha agradecido la gente muchas veces y que, por cierto, de manera muy sorprendente, la gente nos lo ha demostrado, ¿no? En estas 2 fechas en el Circo Volador, ¿no? Esa es otra cosa que quería decir. Qué surreal es el hecho de que, por ejemplo, a mí me pasó desde Toluca. Llegué al concierto, sí, y de repente se empezó a acercar gente así de... Oye, ¿me puedo tomar la foto contigo? Y yo así de... Pues guay, ¿no? Eres del podcast, ¿no? Claro, claro. Y yo, bueno, vale, sí. Y así como 3 personas. Y adentro del recinto del Teatro Morelos, otras 2, 3 personas pidiéndome fotos y platicando conmigo. Y que les gusta mucho el podcast, que la fregada. Y de repente esto trasládalo a Ciudad de México, ¿no?
En el Circo Volador también, cuando íbamos ahí caminando sobre la fila, nos detuvieron en un par de ocasiones, ¿no? En unas cuantas, sí, y dentro también. Incluso yo me pasaron el teléfono de una chica que no sé ni, o sea, no, bueno, el nombre lo supe en ese momento, pero que me encontré como hablando con esa chica, ¿no? O sea, como intercambiando unos minutos mientras hacíamos cola y tal, y la chica súper emocionada porque estaba hablando conmigo, ¿no? Y su amiga, la que me había pasado el teléfono, emocionadísima por estar hablando conmigo, que no se lo creía, ¿no? Creo que era su madre, ¿no? O sea, nos pasaron cosas de ese tipo, gente que se nos acercaba luego dentro ya del Circo Volador, es decir, o sea, muy, muy halagador, pero a lo que veis es eso, que nosotros aportamos valor. O sea, yo valoro cualquier iniciativa de fans de Lacrimosa que aporte valor. Sea ese valor, sea lo que sea. Por ejemplo, es el cumpleaños de Tilo, vamos a hacer una iniciativa para hacer, no sé, para tener un detalle con él. Y entonces vamos a hacer un vídeo. Vamos a organizar una quedada, no sé qué, para vernos en no sé qué país, en no sé qué ciudad. O sea, yo valoro cualquier aportación que sea productiva, constructiva, para crecer, para que todos aprendamos más, ¿no? Y entendamos mejor esto que nos apasiona tanto, que es Lacrimosa. Pero a veces me da la impresión de que nosotros mismos somos los primeros que, no, medio pequeño, no. Pues no, estamos ofreciendo un montón de contenido, un montón de horas de análisis, de cosas de las que no se ha hablado nunca, y la gente nos lo agradece. Y en ese sentido, pues estamos súper agradecidos. Y ahora ya por fin, no en el comienzo de esta temporada, no en la gira, sino desde un poco antes, ya tenemos el reconocimiento, ¿no? Del gran jefe, ¿no? De las personas. Pluma blanca. Claro, de las personas que nos han unido, ¿no? Al final, a todos, ¿no? Así es. También momento surreal cuando se acerca un chico y te dice, eres mi personaje favorito. No somos personajes, somos personas, ¿no? Pero bueno, ya, nos ven así. O cuando... Y hablando de surrealismo, el que más me encantó fue el muchacho que sí. Después del segundo concierto se acerca a nosotros y me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo, Gabriel? Sí. Ya se toma una foto y de repente, y quiero una foto con Juana, y se acerca conmigo. Juana, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, y luego Gabriel, él no es Juana, él es Carlos, ¿no? Y dice, perdón, es que yo solamente escucho el podcast, no he visto el video, ¿no? Claro, una joya. Esa posibilidad existe. Tenemos que recordar que todos los episodios de Lacriñoños tarde o temprano acaban en Spotify, ¿no? Creo que ya estaba la segunda temporada casi, Gabriel. Sí. Menciónalo tú, que eres tú quien lo hace, ¿no? Sí, digamos que sí. O sea, y la idea es hacer lo mismo con la tercera temporada, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, hay gente como Gama que nos ha dicho... Saludos. Saludo, Gama, que nos ha dicho eso, ¿no? Que le cuesta ver los episodios. Es algo que a mí me cuesta también, no tengo tiempo, ¿no? O sea, me cuesta, ¿no? Y muchas veces, más que verlos, los escucho, ¿no? Entonces esa posibilidad existe, lo digo para recordarlo también desde aquí. Así es. Y parte de todo lo que estamos haciendo ahora, como ya dijo Juanan, de grabar episodios y de preparar la tercera temporada, es precisamente porque esta tercera temporada pues empezó muy fuerte, ya vieron cómo, ¿no? Y esta tercera temporada también va a tener muchos episodios de este estilo, donde estemos aquí. Sí. Nada más que no todos, porque obviamente Juanan no puede estar aquí todo el tiempo. Estará una temporada. No, si me das cobijo aquí, la policía mexicana no se entera. Y ya después pues, habrá los tradicionales con Zoom, con una nueva carátula de fondo. Jonathan ahí coordinando toda la parte del enlace, pero pues los episodios que grabamos aquí pues los vamos a distribuir a lo largo de la temporada para que usted tenga contenido variado, ¿no? Claro, pero no tanto por repartir mi presencia, ¿no? O nuestra presencia física, sino por la propia temática de los episodios, ¿no? O sea, por ejemplo, si grabamos ahora algo que tiene que ver con la actualidad, pues ese episodio va a ir antes, ¿no? Ahí no me sale la palabra. Va a ir, o sea, lo vamos a publicar antes que otros que a lo mejor son un poquito más, que igualmente pueden ser temas muy interesantes, pero que se pueden, digamos, introducir dentro de la temporada en cualquier otro momento, ¿no? Así es correcto. Es correcto. Es correcto. Mi frase. Es correcto. En fin, hablemos de la entrevista a Tilo Wolff. Bien. ¿Cómo fue esto? O sea, ya tenemos el contexto, él llega el día de la entrevista y, bueno, un día antes estábamos con la idea de que iba a ser en el Circo Volador, ¿no? El sábado, que fue sábado 22, que era el concierto, el primer concierto de Ciudad de México, se nos informa que el concierto sería a las 5 de la tarde. La entrevista La entrevista a las 5 de la tarde en el Circo Volador.
o sea, al día siguiente. El tema es que las puertas del circo volador las abrían a las 6:30 y me pidieron flexibilidad en el sentido de lleguen a las 5 y pues lo que la banda se tarde y ya, ¿no? Entonces estábamos con ese pendiente, dijimos, ¿qué tal que Tilo llega a las 6:15? Y en 15 minutos tenemos que pues, resolver la entrevista porque va a entrar la gente y no sabemos si nos dan los camerinos del circo volador, lugar pésimo para hacer la entrevista. Si nos dan el lobby, ok, no creo porque la gente está ahí vendiendo merchandising. Si nos dan el escenario, wow, hubiera estado chido. Pero muy improbable. Estábamos en ese nervio. Y en eso nuestro buen amigo Jorge Vargas, a quien le mando un saludo, nos dijo, pues yo tengo una habitación en el mismo hotel donde se hospeda Lacrimosa, ¿no? El cual no les vamos a decir. Pero quieren usar mi habitación de hotel para que allí llevemos la entrevista. Dije, bueno, pues eso me suena más lógico. Es más fácil la logística, dejar de subir el equipo, las luces, las cámaras, los fierros, que dejar en el estacionamiento del circo volador y tener que explicarle a los guardias del circo volador que somos un equipo de filmación, ¿no? Porque luego esa gente dice, no entras, ¿quién te dijo? Ah, no, es que conozco el manager de Lacrimosa y te van a decir, ay, mamá, eso me lo puede decir cualquiera, ¿no? Y es correcto, es correcto. ¿No? Entonces, ¿qué mejor que haciendo el hotel? Bueno, pero hay que decir una cosa. Y es que antes de que Jorge nos ofreciera, era una habitación comodín, que tenían como para juntarse y para estar ahí, para echar el rato. Antes de eso también había otra posibilidad, que la descartamos porque implicaba una serie de dificultades. Un estudio, ¿no? Fue Edgar, creo, ¿no? ¿O no fue Edgar? No recuerdo muy bien. Bueno, Edgar y Jonathan, creo. O a través de Jonathan, bueno, la posibilidad de hacer la entrevista en un estudio, es decir, ya montado con sus luces y demás, con lo cual habría agilizado mucho todo, pero con la dificultad de dónde está ese estudio, Tilo se tendría que desplazar, el tema de la agenda de ellos mismos, y entonces eso rápidamente se descartó, ¿no? Así es, porque Tilo no estaba en condiciones de ser desplazado, ¿no? Claro. Digo, en el peor de los escenarios, pues hubiéramos usado tu coche, ¿no? Para trasladarlo. Efectivamente, claro. Si no quedaba de otro. Pero bueno, el punto es que se llevó a cabo en el hotel donde se hospedaban. Llegamos a la entrevista, y aparte un día antes nos cambiaron el horario a las 3. Sí. Porque hay que notificar Ni que... siquiera un día antes, fue medio día antes. Medio día antes, o sea... En la madrugada. Termina el concierto del sábado y pues nos hacen una invitación para asistir a un evento privado de Lacrimosa. Llegamos a este evento, pues mi intención no era tanto ver a Tilo, era ver a Jörg, al manager. Para ya afinar detalles y decirle, oye, tengo un amigo que está hospedando aquí, que nos presta su habitación, ¿no? Hay posibilidades. Y bueno, el manager, ni sus luces, no se apareció. No apareció. De hecho, fuimos a esperarlo antes del concierto. Estuvimos toda la tarde ahí en el hotel, en el lobby del hotel, y solo vimos a Tilo. Dije, híjole, es que yo no quiero acercarme a Tilo, y ellos dos, no, ve. Entonces ahí voy. O sea, hay que decir que ellos llegaron tarde, venían de hacer el soundcheck, llegaron bastante tarde, se tenían que cambiar y primero, antes de cambiarse, tenían que cenar. Sí, creo que comieron como 2 horas antes del concierto. Sí. Imaginen. Entonces ellos llegaron y se fueron directamente a comer, pero directamente, ni nos vieron, ni repararon en nosotros. Sí, no, entraron rapidísimo. Claro. Y bueno, Tilo de repente se para por algo y pues ve. Y dije, antes de que empiece a comer va a ser más vergonzoso cuando esté comiendo. Claro. Y ahí voy, ¿no? Y ya me ve Tilo, porque Tilo volteó rápido. Estaba tomándole una foto a un altar y me ve y ahí va hacia mí, ¿no? Dije, bueno, por lo menos ya caminó hacia mí, no huyó. Claro. ¿No? Entonces ya nos unimos. Digo, Tilo, ¿no has visto a Jörg? Porque necesito hablar con él porque tengo esta situación. Y me dice Tilo, es que Jörg ya no va a regresar, está en el circo volador. Digo, pero después. No, o sea, como después de... Tilo, no, es que ya no va a regresar. O sea, como que entendió que en un ratito, ¿no? Ajá. Entonces dijimos, ok, bueno, sucede esto, ¿cómo ves? Mándale un correo, ¿no? Y le mandé un correo a Jörg, que me lo contestó finalizando el concierto, donde decía, oigan, se puede, pero a las 3 de la tarde. Dije, vale, entonces hay que organizar a todos. Pero primero necesitaba la aprobación de Tilo también, o sea, era como los dos. Entonces fuimos a este evento privado y ya vimos a Tilo, Yo fue la primera ocasión que tuve de hablar con él. Pero fue gracias a Carlos, fue el que Carlos fue salió al baño, no sé qué hiciste. Algo así iba a ser, digamos que yo iba a la puerta de salida de este saloncito que había y curiosamente Tilo estaba por entrar, entonces íbamos a atravesar la puerta al mismo tiempo. Ahí, cuando me doy cuenta de quién es, pues me hago para atrás y le digo, adelante, ¿no? Le cedo el paso.
Y él hizo lo mismo, ya saben que es un caballero y pues siempre muy, muy sencillo. Entonces me dijo así como que no, pasa tú. Y dije, no, pasa tú. Y entonces en esos segundos me reconoce, bueno, me vio y dice, hey, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. Me reconoce, hey, entonces se pasa a él y me abraza inmediatamente, ¿no? ¿Cómo estás? Le digo, no, muy bien, ¿cómo estás tú? Fue un gran concierto. Y realmente yo estaba como concentrado en no gastar demasiadas palabras con él. El tiempo obviamente era muy valioso. En ese momento específico, yo tenía en mente ya decirle, Tilo, quiero presentarte a alguien porque es muy importante que lo conozcas, ¿no? Y ese alguien es Juanan. Entonces, y yo le digo a Juanan, vete, pégate la Carlos. Para pégate entonces, la Carlos, yo estaba hablando de eso con Tilo y cuando iba a buscar a Juanan, que estaba, digamos, al fondo del salón, recargado en una pared, volteo e inmediatamente lo veo, ¿no? Así como que... Sí, yo me acerqué. Voy por... Sí. Precisamente él, ¿no? Entonces lo acerco y lo presento, le comento un poquito de quién era y de dónde venía, de qué estábamos haciendo exactamente ahí. Entonces ya como que él tenía en mente, bueno, el previo, ¿no? De quiénes eran los dacrileños. Sí, él sabía quién era yo, pero no habíamos tenido ocasión de hablar, ¿no? Exacto. Entonces ahí fue cuando comenzó realmente esta aventura de la Criñoña y bueno, la presentación de Juanan con Tilo. Esta es la primera vez, creo que cruzabas palabra con él, ¿cierto? Sí, la primera vez porque yo los vi muy de cerca cuando los vi en el 99, pero no tuve ocasión de hablar con ellos, ¿no? Con ninguno de ellos. Y muy bien, estuvimos hablando, acuérdate, del diseño del logotipo, ¿no? Que le estuve explicando que lo hizo mi hija Maya. Wow, qué bueno. Y de diferentes cosas y, bueno, camisetas que luego les dimos y tal, ¿no? Eso fue después de la entrevista. Y muy bien, o sea, fue una charla muy interesante, ¿no? Le mencionamos allá a la von Trier, ¿no? Esa fue la... Ya para entonces había llegado Gabriel y estábamos los tres platicando con él. Porque eso, la von Trier ha sido un leitmotiv, ¿verdad? Con él estos días, ¿no? Y muy bien, yo encantadísimo, ¿no? Yo súper encantado. Y bueno, platicamos una serie de cosas y al final ya pudimos pactar con Tilo que fuera al día siguiente a las 3, pero eso ya lo subimos a las 2 de la mañana. Sí. Entonces le mandé un mensaje a Jonathan, le dije, ¿sabes qué? Mueve a tu crew, avísales que va a ser mañana a las 2. Pero Jonathan ya se había ido a dormir. Y luego sin señal exactamente donde estábamos. Sí, no había señal, no había ni cómo hablar por teléfono. Y al día siguiente, lo primero que hice fue decirle a Jonathan, mueve a todos de las 5 a las 3. Va a ser en el hotel, va a ser más fácil. Ya nos olvidemos de que dónde estacionamos el coche y bajar el equipo. Nos vamos al hotel, cero. Sí. Llegamos a las 2:10, subimos todo el equipo. Jorge ya nos dijo, pásense. Dejamos, entramos a la habitación. La modificamos un poquito para hacer espacio. Hicimos unas modificaciones de escenografía. Claro, teníamos, la principal complejidad era, había dos, ¿no? Principalmente. Una, que hubiera espacio para que 4 personas nos pudiéramos sentar relativamente salieron a cuadro juntas y que entráramos en cuadro, ¿no? Y que eso quedara más o menos decente desde un punto de vista visual y de cámara, ¿no? Así es. Y bueno, Edgar y su equipo, Jonathan, montaron las cámaras, ¿sí? Las luces. Todo súper profesional. Micrófonos, hicimos pruebas de sonido. El blackout de las ventanas nos sirvió para apaciguar la luz natural, la luz de fondo. Y fui a comprar unas agüitas para el catering y su agua, Perrier, ¿no? O San Pellegrino a Tilo. Sí. Si quieren regalarle un agua a Tilo, denle una San Pellegrino, esa le gusta mucho. No le den cerveza. No le den dulces, no se los come y se los va a regalar a otros fans. Estábamos listos, pero le dije a Jorge, oye, ¿puedes pedir unas sillas para que nos las presten para sentarnos, ¿no? Como entrevista. Me dice Jorge, no, que no me las van a prestar los del hotel. Ahí tache al hotel Holiday Inn. Qué mal, muy mal. Chafas. Estuvo feo ese detalle. Sí, porque ya además, no vamos a volver a pasar. Pero no tiene sentido. Yo me he visto en grabaciones en hoteles y claro, en grabaciones en hoteles que tienen que ver con clientes y normalmente siempre lo que hacen ellos es que te facilitan todo lo que sea necesario, ¿no? Porque además si somos 4 personas que nos tenemos que sentar, al hotel les resulta muy fácil coger y dejarte 4 sillas que son iguales, ¿vale? Y no hacer cosas raras. O imagináis la entrevista con Tilo y los 4 ahí en la cama,
¿no? O sea, en plan, bueno, acabamos y nosotros ahora, ¿no? Entonces, bueno, en fin. ¿Lo puedes decir otra vez? Sí, acabamos la entrevista y apagamos las luces y ahí estamos los 4 en la cama, ¿no? Y organizamos alguna cosilla, ¿no? Así es. Tilo en medio y nosotros te atrás. Está un poco feo ahí. Claro. Entonces, al final del día, pues, teníamos una silla como de oficina y teníamos un sillón. Entonces, lo que hicimos fue pasar el sillón para que ahí estuviera Tilo, la silla de oficina al lado. Pero faltaban 2 lugares, ¿no? Para que estuvieran Juan y Carlos. Estos dos pelones. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y Tilo ya se acercaba la hora, ya eran las 3 en punto. Jorge se fue por Tilo. Y estábamos diciendo, ¿qué hacemos? Y de repente no sé quién vio un mueble pegado, un mueble empotrado a la pared. Creo que fue Jonathan. Creo que dijo Jonathan. En ¿no? Entonces quitamos las maletas, todo, movimos el mueble, lo pegamos a la pared. A ver, siéntense todos. Listo. Ahí quedó, o sea, claro. fue Sí. un minuto después entró Tilo, o sea... Claro, un minuto justo. Un minuto justo. Y luego alguien podría pensar, por ejemplo, o sea, el encuadre quedó bonito, y creo que se solucionó todo al final y como que las piezas encajaron, ¿no? Pero claro, ¿no? O sea, creo que esto creo que puede servir de ejemplo para muchas cosas en la vida, incluidas cosas que tienen que ver con la Lacrimosa, ¿no? Claro, alguien podría decir, bueno, pero Tilo está un poco bajo, ¿no? En ese sillón, un poco así, claro, él se acomoda, está un poco así como hundido, y además Tilo, por ejemplo, es mucho más alto que yo, ¿no? Entonces las alturas quedan a lo mejor un poco rarillas y demás. Pero bueno, fue así, tal y como hemos contado, es como ocurrió. Es decir, que 3 minutos antes de que entrara, Tilo, por esa puerta, no sabíamos dónde nos íbamos a sentar. Sí, ¿vale? sí. Y las cámaras y las luces estaban colocadas. Yo estaba así de... Y yo, no 3 minutos antes, sino, no sé, media hora antes o algo así, saqué puse sobre la mesa la posibilidad de llamar corriendo a una empresa de las que te pueden alquilar sillas y mesas para eventos, rodajes o y en festejos. México eso hubiera tardado como 2 O horas. lo que sea. Claro, tendríamos que haber buscado algo muy cerca, ¿no? Y que alguien pudiera ir a por ello, ¿no? O sea, una situación súper complicada. Entonces, muchas veces, o sea, lo que quiero decir con esto es que muchas veces es muy fácil criticar, ¿no? Desde fuera, cosas que sobre las que no tenemos conocimiento ninguno, ¿no? Y esto aplica a lo que nos dé la gana, ¿no? O sea, incluido, ¿por qué el Tilo no toca tal canción en directo? ¿Por qué no? Bueno, pues porque hay a veces es un escenario que nosotros no entendemos, ¿no? Como por ejemplo hemos dicho alguna vez, ¿no? O sea, una banda que no es una banda, cuyos colaboradores, cuyos músicos viven cada uno no en una ciudad diferente, sino en un país diferente, ¿no? Imaginémonos, o sea, cómo se pueden tomar decisiones o cómo se puede ensayar, ¿no? con esa circunstancia, ¿no? Tan complicada. Pero fue así, tal y como lo hemos dicho, fue así. Así es. Y bueno, lo primero que entró, lo que dijo Tilo al entrar fue, wow, Sí. chicos, qué profesionales. ¿Cuánta y gente? le hizo una foto al set. No sé, sí. Eso la verdad es que, wow. Sí. Fue halagador y hay que agradecer mucho al equipo que Así es, se involucró con a esto. Edgar y a su gente, muchas gracias. Igual Muchas Jonathan, gracias por conseguirlo. Sí. Y pusimos a Pablo Diefuan a tomar fotos del evento, ¿no? Digo, de la Para el entrevista, making of, digamos. para el Sí. making of. Entonces éramos bastantes personas adentro de la habitación y pues Tilo se sentó, estaba así como, órale, ¿no? Le dimos su agüita y comenzamos con la entrevista. Fue prácticamente luego, ya la vieron. No vamos a narrar la entrevista, porque ya la vieron, pero sí quiero que analicemos las preguntas que se le hicieron a ti. Yo antes sus quiero- respuestas, ¿no? Yo antes quiero decir algo, algo también importante, ¿no? Ay, aquí no lo puedo silenciar. Quiero decir, No es No, cierto. quiero decir algo importante, ¿no? Y es algo que yo he aprendido particularmente de ti, y es lo siguiente. Yo tengo que decir que unos minutos antes de que entrara Tilo por la puerta, mi cabeza me decía, no puedes hacer esto, ¿vale? ¿A qué me refiero? Yo no hablo inglés, no lo practico, o sea, yo todos los días leo en inglés, pero leo sin escucharme a mí mismo, no leo en voz alta. Y se me da bien traducir y tengo mucho vocabulario, bla bla bla. Recordad que en el coche, ¿vale? Las preguntas que yo le hice, que las teníamos escritas, bueno, tenemos que decir que las preguntas les hemos dado vueltas, ¿vale? Durante bastantes días, no sé, hemos debatido, hemos hablado entre nosotros qué clase de preguntas le podíamos hacer. En cualquier caso, en el coche, yendo hacia el hotel, yo estuve practicando
la pronunciación para hacerlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, a lo que voy es que yo tengo que agradecerte a ti mucho, Gabriel, bueno, primero a los dos vuestra confianza, por supuesto, pero hay una cosa que yo aprovecho aquí para decir públicamente, y es que Gabriel tiene algo muy positivo, y es aquello de, vale, o sea, entendemos que no siempre las circunstancias son las mejores para hacer cierta clase de cosas, incluido proyectos, pero hay que echarse hacia adelante, y punto, y ya está, y no hay más. Y yo, os digo aquí públicamente que mi cabeza, un poco más, un par de minutos antes de que entrara Tilo, un poco más y me traiciona, y yo podría haber dicho, chicos, no soy capaz de hacer esto. Porque es que además, no era nosotros, pero no era tanto por Tilo. Yo pensaba, bueno, sí, me va a entender, pero es que además yo soy tímido. Y tenía delante mía personas detrás de la cámara, que algunas más o menos conozco y otras que no conozco absolutamente de nada, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que me alegra que me entendiera, ¿no? Me alegra que me entendiera, cosa que me habéis apoyado y que me habéis dicho y demás, y me alegra haberlo hecho, porque de verdad yo había momentos que pensaba que no era capaz de hacerlo. Y a los que están ahí poniendo memes de que hoy sí, mucha entrevista, pero qué mal pronuncia el inglés. Él lo dice en la entrevista, sorry for my English, y sobre todo él estuvo contigo y lo entrevistó, ustedes no. Bueno, claro, o sea, que cada cual haga lo que le dé la gana. Yo me quedo con que he sido capaz de hacerlo, ¿no? Claro. En fin. Exacto, a ver ustedes cuando hacen siquiera formulan una pregunta inteligente, ¿no? En fin, el punto de esto es, hicimos estas 5 preguntas, las dimos muchas vueltas, las ensayamos, las cerramos un día antes, las tradujimos, el mero día antes de salir. Sí, como media hora antes de salir. Que viniera Carlos por nosotros. Sí. Gracias, también. Sí. Y ahí vamos todo, o sea, no estábamos improvisando, simplemente que estábamos cortos de tiempo. Sí. Sí, por eso todo se dio con práctica en el Lacriñoño móvil. Así es, el Lacriñoño móvil, sí, es como el Batimóvil, pero de los Lacriñoños. Perdón. En fin, y tampoco podemos decir de Alfred. Pero Alfred es el Sierra Bares, ¿no? El punto es que ya llegamos ya estaba Tilo ahí, se empezó la primera pregunta, que la hice yo. ¿Tú qué prefieres? No empecemos con eso. La primera pregunta fue sobre su pasado, ¿no? Ya la vieron, y ¿qué nos podía decir del Tilo antes de la música, de la fábrica? Porque muchos van a decir, ay, sí, Tilo trabajó en una fábrica. Siempre lo dicen en las biografías de Lacrimosa, pero pues no sabíamos en qué condiciones. La respuesta de Tilo, fue que efectivamente el montar una discográfica no era barato. El grabar una canción le costaba como 6 salarios, ¿no? Algo así. Sí. Ya ustedes ahí vieron la entrevista. Sí. Y bueno, que por cierto, nosotros en este momento que estamos grabando no la hemos visto. Así es, no la hemos visto. O sea, estamos grabando esto y... Bueno, sí, lo vamos a aventar todo de cabeza. De cabeza. De recuerdo, ¿no? Recuerdo. Sí. Que Tilo, pues efectivamente era como albañil. O sea, sí. Era macuarro, andaba ahí cargando ladrillos y pasando. De chalán, ¿no? Entonces... Bueno, normal, era joven, ¿no? Era mal estudiante, se buscó un empleo que pudiera reportarle, ¿no?, unos ingresos, y no lo iban a poner ahí de arquitecto, ¿no? O de jefe de obra, ¿no? Claro. Así es, y pues la verdad es que él se pagó todo su primera grabación, ¿no? Déjame que diga algo antes de que siga. Lo de Tilo trabajó en una fábrica, así es tal y como yo lo veo. Si cada uno puede hacer lo que le dé la gana, y tú puedes empezar tu biografía de Tilo como te dé la gana. Lo que estamos criticando aquí es el copiar-pegar, y lo que estamos intentando nosotros ofrecer a la gente que es tan fan de Lacrimosa como nosotros, son respuestas. O sea, nosotros en este programa intentamos poner el punto sobre la I. ¿No? Es lo que estamos intentando. Tilo trabajó en una fábrica, ¿vale? Sí. O sea, si ya sé que no te has esforzado nada, si no huele a neurona quemada, si lo sé, has copiado y has pegado. Vale, pues venga, vamos a acabar ya con este asunto, ¿no? Vamos a preguntarle a Tilo directamente, luego puede ser que él no quiera preguntar, responder, está en todo su derecho. Pero por lo menos ahora ya lo sabemos. Así es. Eso es lo que quería decir. ¿Algo más que destacar de esa respuesta que dio? No, muy bien. Ok, después la segunda pregunta. Bueno, en esa pregunta dijo, ¿cuánto tiempo tenemos? No, porque sí quería, ustedes lo vieron, ¿no? Sí. En la segunda pregunta, que fue la que le hiciste tú sobre los demos de Lovely Abdication, que hay, digo, los demos, el asunto los de samples, la apropiación, los samples de la apropiación cultural, ¿no? De tanto de Mutatio como Lovely Abdication, sí.
en la pregunta incluimos la parte de Hedy Lamar y de Exodus. Y Tilo Se agarró a Se eso. decantó. Inteligentemente. Se agarró a eso. se agarró de eso y decir que sí, que lo que le gustaba mucho, sobre todo entrevistas, escuchar cosas en las entrevistas y eso usarlo para samples que tuvieran el espíritu de lo que se estaba hablando en la lírica, ¿no? En la letra de la canción. Y sobre Mutatio Spiritus reveló que, pues, que era demasiado personal lo que vinculaba esa apropiación con la letra y que lo que ha dicho muchas veces que él no quiere decir de qué van las letras. No quiere decirlo, no quiere desvelarlo. Sino que es Punto, más se bien acabó. que los fans le den su propia interpretación. Pero yo creo que con un sample no hay mucho que interpretar, más bien como un adorno, ¿no? No te creas, tío. No porque estás extrayendo de su contexto original un fragmento de lo que sea, ¿vale? En este caso, de lo que entendemos que es una película de ficción, en un contexto que no es el suyo. Entonces tú tienes que hacer el link entre ambas cosas que son dos naturalezas completamente diferentes. Es decir, tenemos un material musical y sonoro original creado por Tilo, combinado con el fragmento de lo que entendemos que es una película de ficción que ha creado con intenciones muy diferentes otra persona o una serie de personas y que de repente eso está ahora junto. Tú solo tienes que interpretar. No basta la literalidad de lo que dice esa voz, Claro. ¿vale? O sea, tú tienes que entender qué puñetas hace eso ahí, ¿vale? O sea, eso es lo bueno del arte de apropiación. Hay veces que se entiende muy bien, pero hay otras veces que no es así y que tú tienes que hacer el link y a veces no es fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que Tilo quiere es mantener el misterio, pero aquí hay que poner sobre la mesa algo. Puede que sea una o dos razones. O sea, puede haber dos razones principalmente. La primera de ellas, por tema de derechos. A lo mejor por tema de derechos no le interesa decir qué película es. La segunda, que sea por mantener el misterio, ¿no? O sea, prefiero no desvelarlo, prefiero que esto no se desvele nunca. ¿Que alguien lo averigua? Bueno, pues ya está. A lo mejor alguien lo averigua, lo difunde y entonces ya se sabe. Pero yo no lo voy a decir. Eso es muy David Lynch, ¿no? O sea, David Lynch es muy de... No, por ejemplo, un ejemplo concreto. David Lynch, Eraserhead, ¿no? Cabeza borradora. ¿Cómo hiciste el bebé? No lo voy a decir. Solamente, en todo caso, solamente te puedo decir una cosa. Y es que había algo orgánico en él. Algo natural, ¿vale? Y entonces eso creó un caldo de cultivo para que haya un montón de especulación respecto a ese bebé. Y hay gente que dijo, ¿un feto? Una especie como de aborto y tal. Pero no es probable. ¿Por qué? Y aquí es la importancia de indagar, ¿no? De profundizar. ¿Por qué? Porque hay fotos de su hija, de Jennifer Lynch, jugando con el bebé. O sea, David Lynch no hubiera permitido que su hija jugara, ¿no? Con un feto muerto, con algo que se pudre, etcétera, etcétera, siendo ella pequeña en el set. Claro. Eso es lo que se dice, ¿vale? En fin, y de Lovely Davis Isengate. Pues le comentamos también que habíamos, al menos Juan Bueno, había investigado. Perdón, muy importante, para que no llegue alguien y diga, no, a ver, me explico. Eraserhead fue una peli que se gestó a raíz del miedo que le dio a David Lynch su condición de padre, porque iba a ser padre en ese momento. Entonces alguien podría decir, ¿cómo su hija podría jugar con ese bebé, ¿no? Que vemos en la peli si era una recién nacida? Ya, muy fácil de explicar, porque tardó varios años en hacer la película. Me parece que fueron 4 años lo que tardó en completar Eraserhead, ¿vale? Creo que fueron 7. O 7 no. ¿7? De 71 a 77, 6 años. Pero bueno. No, en el 71 no empezó, concluyó en el 77, que es mi año y es como películas de mi año, Suspiria, ¿no? No, 7 años no fueron, no sé, luego lo buscamos, pero 7 años me parece que es demasiado, no, en el 71 no puede ser. Vale, ok. Perdón, Carlos. Que Juan había comentado también que se dio la tarea de investigar con gente relacionada con el país, con la cultura, de el audio o el sample de Lovely of the Weizenkeit, y le comentó eso a Tilo, ¿no? Para que supiera como a qué nivel nosotros teníamos la necesidad de resolver ese misterio, ¿no? De dónde venía, a qué correspondía ese audio, y pues bueno, ¿qué fue lo que contestó? Que dijo, también no quiero revelar mucho, pero siempre, como que dijo que habíamos hecho un trabajo interesante, ¿no?
y habló de la dualidad y de la individualidad de ser hombre y de ser mujer, ¿no? Que siempre ha sido un tema muy atractivo. Muy atractivo para él. Claro. Y fue lo único. Y este Claro. tema nosotros dedujimos que hablaba de la unión de la pareja, ¿no? Claro. De la conjunción. Claro. Entonces, pues, Claro. yo creo que por ahí van los tiros. Pero, y ahora vuelvo a defender, o sea, estoy un poco como territorial, ¿no? Hace Con mucho justa tiempo, razón. con justa razón, hace mucho tiempo, ¿vale? Indagamos sobre este tema y yo, personalmente yo, me puse en contacto con una, no sé cómo llamarlo, es una especie como de asociación que hay no sé si en Barcelona, creo que era en Barcelona. Le mandé la canción y le dije, oye, creemos que esto que se escucha aquí, este fragmento, es un canto budista tibetano, o un canto budista, al menos a mí me sonaba a música tibetana. ¿Por qué? Porque yo escucho músicas del mundo, y entonces a mí me sonaba eso como a tibetano, como a mundo oriental, ¿no? Y a esa zona. Ujú. ¿Podéis decirnos algo? O sea, ¿hay algo que nos podáis completar? Y entonces nos contestaron. Se escucha bajito, ¿vale? La calidad no es la mejor, ¿vale? Que la gente tenga en cuenta que yo lo que mandé fue un enlace de YouTube, ¿vale? Claro. De la página oficial. Pero todo pinta a que es un canto que tiene que ver con la unión y que tiene que ver con los principios masculino y femenino. Es decir, bueno, pues casa un poco con lo Con que... la respuesta de con la respuesta, tal vez con la letra, con nuestra propia percepción. Y luego, X tiempo después, ¿cuánto? 2 años después. 2 años después casa con la respuesta que nos dio Tilo, ¿vale? Que incluso llegó a profundizar un poco. Tenemos que decir, bueno, para el que no haya visto la entrevista en este momento, como nosotros, ¿vale? Aunque nosotros como hemos estado allí lo sabemos, no, o sea, fueron respuestas largas, ¿vale? Y en algún momento habló acerca de lo fascinante que es, ¿no? Las diferencias que hay entre lo masculino, lo femenino, el hombre, la mujer. Y luego yo pensé, mucho más tarde, qué pena, porque le podría haber dicho esa frase o esa reflexión tan popular, ¿no? tan mítica del escritor William Burroughs, ¿no? Que decía de aquello de no es que sean tan, o sea, decía algo así como, fijaos si son tan diferentes hombres y mujeres que si vivieran en planetas diferentes, ¿no? Lucharían entre sí, ¿vale? Sí. Y pensé, qué pena que no le he sacado eso en la conversación a Tilo, ¿no? Es que siempre se queda algo. Siempre Claro, se queda pero algo así de- a lo que voy, me pongo territorial, tercera parte. Bueno, pues hemos tenido, mi reconocimiento a la gente que le preguntó, o a la persona que le preguntó en esta entrevista cortita así en YouTube y demás, mi reconocimiento a la persona que le preguntó por el sample de Exodus, ¿vale? Pero a lo que voy es que hay que profundizar un poco más. Como decimos algunas personas en España, Tilo hizo una loncha lateral, ¿no? O sea, quiso evadir el responder acerca de esos 2 otros samples. Bueno, vale, pero esto, o sea, el preguntárselo a la cara ha servido para que sepamos algo. No se lo vamos a volver a preguntar. Es decir, bueno, esto un poco entre comillas, por lo menos públicamente. O sea, lo que quiero decir es que a mí me ha quedado claro que Tilo no quiere desvelarlo. Punto, se acabó. Ya está. Sí. Bueno, pues, capítulo cerrado. Yo voy a seguir indagando. Yo quiero seguir indagando porque yo quiero averiguar de qué se trata, ¿no? En esos 2 samples. Pero puede ser que un día, ¿no? Con Tilo, como a lo mejor, no sé, en San Luis, tal vez, a lo mejor si tengo oportunidad de hablar con él, le digo, oye, O en Madrid. o en Madrid, ¿no? O en O sea, Barcelona. yo voy a seguir, pero públicamente a lo mejor ya no, porque él no quiere decirlo. ¿vale? Así es. Pero para eso estamos, para poner el punto sobre la I, ¿no? O en Suiza. Entonces, O en Suiza. algo también que destacar, sobre todo los temas que se olvidan, había preguntas que dijeron, que después salieron y, ¿por qué no preguntamos, no? Como Juan tuvo una de, oye Tilo, ¿cuáles grabaste de Linden Shaft antes de la pandemia y cuáles después de la pandemia? Así de, mierda. Y que nos diera un poco de contexto, ¿no? Al respecto. O sea, en plan, vale, sabemos que la pandemia os ha fastidiado como cualquier otra banda ¿Y por qué quitó a Instant nivel de Persone, fecha. no? Claro, por ejemplo, ¿por qué no está? O sea, No está Instant Persone si claro. la anunció como Claro. parte del disco futuro. claro. A mí me hubiera Pero- gustado que hubiera dicho, mira, esta canción estaba, pero faltaba la parte de la orquesta, por ejemplo. Eso hubiera molado mucho, ¿no? Me faltaba la instrumentación Así es. clásica, ¿no? Y ahí como la canción para y yo como arrancándome la piel, ¿no? A tirar. En fin, la tercera pregunta la hiciste tú, en función de por qué no ha tocado canciones que los fans consideran como las mejores, que es Die Straße der Zeit y Sacrifice. Para la respuesta de Die Straße der Zeit nos voló la cabeza, pero por favor. Hasta donde recuerdo la respuesta fue, bueno, esa frase que casi vamos a enmarcar en nuestras habitaciones,
la dio, creo. Ah, no, pero eso lo dio después. Pero primero nos sí. dijo que necesitaba una orquesta. Y que no podía tocar Distracer Sites en una orquesta. Pero que cuando... Y entonces, como que sugerimos, ¿no? Y pues, entonces, ¿para cuándo la orquesta? Y de hecho, gracias a esa respuesta, él se adelantó a otra pregunta que teníamos estructurada, ¿no? Entonces, nos spoileó un poquito la siguiente. Pero indagamos en otras cosas, ¿no? O sea, sirvió también para indagar. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y lo del tema Sacrifice, que es un tema que sorpresivamente ensayaron para esta gira. La consideró por primera vez Sacrifice para ser tocada en la gira, y al final del día Gama les estuvo contando a ti y a Pablo que sí, como que no le gustó el resultado, y antes de volar así, tachada. La descartó. Digamos que la ensayaron, no les gustó el resultado, como se escuchó, y dijeron, no podemos presentar esto. Igual no la ensayaron lo suficiente, o igual consideraron que Los arreglos no eran... para redondear el tema necesitaban más tiempo. Imagino que ya los días previos antes de venir a México, y a lo mejor Tilo dijo, dejémoslo, o sea, que tampoco es necesario, tampoco vamos a presentar algo de lo que no estamos satisfechos. Entonces, lo interesante de esto es que está en el radar de Lacrimosa, y que es muy posible que no, o sea, bueno, a ver, podrían ocurrir dos cosas: o abandonan por completo ese tema y es como pasamos, o lo van a retomar los ensayos de cara al futuro, ¿no? Yo quiero pensar que es lo segundo, ¿no? Es que mucha gente la estuvo pide. Sí, mucha gente. Y la gritaron en el circo volador. Sí. O sea, lo han estado bombardeando con que toquen Sacrifice. Así que, bueno, es que usted, si ya ve este video, ya Lacrimosa ya no está en México, entonces... Claro. Pero pónganlo en sus redes sociales, así, ya toca Sacrifice en la siguiente gira, ¿no? Quizás, a lo mejor en Madrid. En Madrid, te puede imaginas. Puede ser. Como vas a venir, lo vas a... Todavía no sabemos, pero ojalá. Después, la cuarta pregunta, y quiero agradecer públicamente a Ricardo Cisneros Rashno por habernos sugerido esta pregunta, que hasta ti lo dijo, es que ustedes lo vieron, dice, es la pregunta de las preguntas, que la hizo Juanan, en el sentido de Tilo, si tuvieras que elegir un director para que realizara un videoclip de Lacrimosa, ¿a quién elegirías y por qué? ¿Y qué canción? Pero eso ya no lo respondió. Eso no lo respondió. Pero no importa. Y en la pregunta mencionábamos a Charlie Chaplin, a David Lynch y a Lars von Trier. Porque son nombres que él muchas veces ha mencionado en alguna entrevista, sin tampoco dar más detalle. Bueno, en el caso de Chaplin más sí, ¿no? Pero en el caso de otro un poquito solo, ¿no? Lo de Chaplin, dice, pues no elegiría a Chaplin porque él es como que la fuente para la inspiración de muchas cosas de Lacrimosa. Nos quedaría raro que fuera él el director. David Lynch, ¿qué dijo de David Lynch? Dijo principalmente que aunque admira mucho su trabajo, lo cual es natural, había películas que disfruta mucho, pero otras que no alcanza a entender de la mejor manera, ¿no? Sí. Y que obviamente él no trabajaría con su música dirigida en un video por alguien a quien no entiende completamente. Creo que eso fue muy certero, ¿no? Grandísima respuesta, una respuesta muy inteligente. Y finalmente con Lars que, von por Trier. cierto, Sí. perdona. Una respuesta que además, digamos, nos dice que Tilo sigue siendo esa persona que no hace concesiones. ¿Vale? Porque ¿quién no quería tener un videoclip hecho por David Lynch? Tú como Tilo Wolff ya te encargarías de, no sé, dirigir un poquito a David Lynch para que lo que él hiciera no estuviera en contra, ¿no? de tu tema, de tu propia sensibilidad, de lo que tú quieres expresar y demás. Me pareció una respuesta muy, muy honesta. Sí, totalmente. Y elige a Lars von Trier, ¿no? Diciendo, es que por la manera en que trabaja, y Juanan reforzó mucho esa respuesta, ¿no? De que cada película era un proyecto en sí mismo. Y que yo le dije, y trabaja por trilogías, ¿no? Sí. Entonces que Tilo también dijo, ok. Entonces fue como... Ahí como que los cables se conectaron de una manera asombrosa y natural. Que hay que mencionar que también ese cable comenzó, bueno, esa conexión desde la noche anterior. Sí. Porque fue cuando estábamos platicando con él en esta pequeña reunión y salió un poquito el tema. Ya, la verdad no recuerdo cómo salió, pero empezamos ya a hablar de directores. Y no, porque tú dijiste que siempre en la presentación del programa yo decía 99% de Lacrimosa y 1% de Lars von Trier. Y entonces yo le expliqué por qué. Claro, porque la conexión entre Lars von Trier y Lacrimosa no es... Tenía que pasar por Juanan. Claro, tenía que pasar por... Pero es que además yo la traje aquí, o sea, que es algo que ya lleva años,
Yo no me acuerdo ahora mismo en qué episodio lo dije la primera vez. Y entonces eso estuvo genial porque me dio pie para explicárselo yo a Tilo, que luego cuando me ha visto después me ha dicho, oye, genial la conexión con la von Trier, me he quedado, o sea, me vuela la cabeza, pero la entiendo perfectamente. Y yo ahora lo que necesito es tiempo para explicárselo de verdad, porque le podría hacer una tesis doctoral de por qué lo digo. Y entonces esa conexión que nació en ese momento que acabamos de narrar, reforzó de una manera brutal la tercera pregunta que hicimos, ¿no? Es decir, no solamente es la correcta, sino esta es como la pregunta más importante que tenemos que hacerle, y obviamente una en la que Juanan podía ahondar muchísimo, y por eso el tema Lars von Trier tuvo esa relevancia en la entrevista. Así es. Y finalmente la última pregunta la hiciste tú, sobre por qué no se ha planteado hacer un concierto con orquesta sinfónica o un unplugged. De la orquesta sinfónica pues nos dijo que era un sueño que buscaba, pero que de alguna manera no quería llegar a cumplir ese sueño, porque después de eso, ¿qué iba a inventar, no? Y él mismo dijo, pero pues estoy joven. Claro, todavía hay muchos sueños, ¿no?, que puedes cumplir. Estoy joven. Y tal como sucedió para él el haber hecho Elodia, Stille si quieren, y después hacer ¿qué? Claro. Echos, Lichtgestalt, Fassade, es lo mismo. Pero claro, o sea, vuelvo, estoy como muy reivindicativo, ¿no? Lo cual tampoco es novedad. O sea, no demos las cosas por hecho. O sea, no pensemos que como Lacrimosa es una banda que no tiene un perfil tan alto como Rammstein, por ejemplo, o como Metallica, ya es algo que no podemos ver. No pensemos tampoco que porque no se ha hecho es algo que no interesa a Lacrimosa. O sea, tratemos de ponernos en sus zapatos. Hay razones por las cuales esto todavía no ha ocurrido. Pero hablando con Tilo, o sea, es que te habla de sueño. Inclusive es que lo que pasa es que las circunstancias aún no han sido las propicias. El día que eso ocurra no va a ser a gran escala como puede hacer Metallica o Rammstein. Va a ser a una escala menor, pero se puede hacer. Claro, inclusive ya lo estaban planeando antes de la pandemia, sí, y lo canceló todo por la pandemia. Para la gira de los 30 años. Para la gira de los 30 claro, años. O sea, dio una muestra en de transmisión en directo, pero no tiene nada que ver con lo que realmente estaba planeando. Entonces vemos esa parte muy cercana, y quiero retomar algo que me estaba olvidando del set list, porque Tilo nos explicó un poco de por qué elige las canciones de los set lists, porque dice, yo toco música como fan, porque a mí me gusta ir a los conciertos de mis artistas favoritos, como el de Billy Joel, al que acababa de ir, en Alemania o no sé dónde, y que no tocaron Purple Rain, que dijo, no era esa canción, de otra. Sí. Purple Rain no es de Billy Joel. No, esa era de Prince. Ajá. Él dijo, ¿cómo es posible que fueras a un concierto de Prince y no tocara algo Purple como Rain? White Wedding o algo así. No recuerdo. Sí, tiene razón. No tocó Billy Joel una canción que Tilo esperaba ver, y incluso Tilo dice, Billy Joel. Sí, Billy Idol. Entonces Tilo pues, dice, yo no quiero que alguien se vaya a su casa sin haber escuchado Stones Head, sin haber escuchado Lichtgestalt, sin haber escuchado Alain Susbite, Copycat. Entonces, que son canciones que pues, sí tiene que seguir tocando, porque hay dos tipos de fan, ¿no? O hay más, pero podemos globalizarlo en dos. Principalmente hay dos grupos, El ¿no? que quiere disfrutar a Lacrimosa en directo, no importando lo que toquen, y el que a lo mejor busca que haya más valor o más valentía en la elección del setlist, ¿no? Que no creo, sinceramente, después de haber vivido estos shows, que sea una falta de valor, más bien una estrategia. Porque Tilo dice, yo quiero ir a un concierto y quiero ver los hits del artista. Y aproveché ahí un buen momento para decirle a Tilo, te entiendo perfectamente, Tilo, pero perfecto. Lacrimosa ya no toca un hit que así hizo mi Himmler. Sí. Eso estuvo genial. Sí, tenía que serlo. Cada vez que lo vea se lo voy a recordar y no me importa. De todos modos no lo va a tocar. Pero No lo va a tocar. vuelvo a ser un pesado. Vuelvo a ser un pesado. Vamos a ver. Y aquí no lo podemos silenciar. Vamos a ver. Sí, ¿no? Hay un montón de veces que nosotros mismos, yo mismo, he dicho que Tilo es un conservador o un tanto conservador, que lo pide la gente, el asunto, el gracioso, entre comillas, asunto de las infaltables, etcétera, etcétera. Esta entrevista nos ha servido para a toda esa argumentación incluir un ítem más, que es que yo toco como un fan. Bueno, lo que has explicado, que lo has explicado tú súper bien, ¿no? O sea, cuando yo planteo el setlist,
tengo en mente, ¿no? Esa condición de Tilo en cuanto fan de las bandas que me molan y quiero escuchar esos hits. Ya está, se acabó, me vale, ya está. Ahora lo he entendido perfectamente. Ahora bien, yo como alguien que está en el otro grupo, pues lo que me toca hacer es irme y llorar, ¿vale? Pero lo he entendido y hemos tenido que hacer esto para que nosotros y el resto de la gente lo pueda entender. Porque nadie le ha preguntado de esa manera, o yo al menos nunca he oído o he leído que alguien lo haya preguntado de esa manera. Claro. Para eso hacemos la Quiriñoño, para obtener respuestas y cerrar asuntos, o por lo menos para quitar un poco de niebla respecto a ciertos asuntos que a lo mejor nunca los vamos a ver con una nitidez increíble, ¿no? Pero por lo menos ahora ya sabemos un poco a qué atenernos. Bueno, pues ya está, ya hay ciertas cosas que no voy a esperar, ¿no? Así es. Así es. Y por ejemplo, en la pregunta de la Orquesta Sinfónica, también le dije, oye, ¿y qué hay de un Unplugged? Pero no me entendió bien y él pensó Sí. de Vox. Ujú. Y ya dije, no lo voy a corregir, me sigo por A ahí. mí me vino muy bien, ¿eh? Le dije, muchas gracias por versionen, que ya Carlos me corrigió y me dijo, no se dice versionen, se dice versionen, porque es un anglicismo, que Tilo me dijo, ¿qué? ¿What? Y le dije, muchas gracias por ese disco. Juana le dijo, es que ese es... Él mencionó Cover Up en algún momento No, también. no, pero tú dijiste, ese es tu Dogma 95, ¿no? Sí, sí. Versionen. Sí. Y después dice, pero también no se olviden de Cover Up, me gusta mucho. Y nosotros, sí, sí, claro, espérate. Claro. Pero gracias a Cover Up soy fan de Lord of the Lost, ¿no? Y el Chris. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Ajá. Y ahí eso dio pie a una pregunta bien interesante. Bueno, antes de que esa pregunta interesante fue que fueron preguntas que salieron ya después de las que ya teníamos planeadas. Número uno, Porque íbamos preparados por si teníamos la oportunidad de Ajá. preguntar más allá de esas 5 preguntas Claro. que quizá duraban 10 minutos. pero esa no la tenemos preparada, esa hace como que... No, sí, ajá, sí, te llegó del... Porque él dice, rechacé algunos covers de bandas de Cover Up. Mm. Y ahí cuando dije, en exclusiva, ¿no? Tilo rechaza a Rammstein. ¿Cuál fue su cara? Yo dice Juanan, que cree que es, a ver... Un choque, yo creo que es un choque cultural. Hubo ahí un choque cultural, no sé cómo decirlo, un toquecito de humor. Pero que muy, muy mexicano, ¿vale? ¿no? Muy mexicano, que él no supo entender. Bueno, a ver, Tilo no es tonto, obviamente. Digamos que Tilo hubiera necesitado unos segundos más para entenderlo, ¿vale? Entonces tú ya le dijiste, no, es broma, tal y cual, ¿no? Pero sí que hubo ahí un pequeño choque cultural. Pero también no sabemos si sí entendió y ahí realmente rechazó a Rammstein. No, bueno, pero eso... Yo creo que No lo vamos a saber. Rammstein no ha tenido nunca jamás Lacrimosa en el radar, ¿no? Lo hubiéramos... Hombre, a Rammstein, todos hemos leído muchas entrevistas de Rammstein, que concede muchas, ¿no? Es una banda muy conocida y demás. No. Si tuvieran interés en Lacrimosa, lo hubiéramos sabido. ¿Quién sabe? Yo también me inclino por Yo me quién quedo sabe, en quién sabe. sí. No sé. Y al final del día, yo digo quién sabe porque Tilo estaba involucrado en cosas que uno no sospecharía. Y Sí, que pero no de vamos a ese ser nivel... públicas. No sé. Creo que la única forma es preguntando a los miembros de Rammstein. No, es que sí hay una conexión con Rammstein y eso nos la dijo un día antes, ¿no? Que uno de los bateristas, no voy a decir quién, porque a lo mejor es información que no deberíamos estar diciendo, fue parte del proto Rammstein. Uno de los bateristas que trabajó con Tilo. Entonces uno nos dice que estén tan desconectados entre sí en ese mundo. Ujú. Podría ser. Pero bueno, yo me inclino más a que no, pero lo dejo todavía en el quizás. Ahora, de ahí surge la pregunta que me pareció así. Dije, siempre le he querido hacer esta pregunta. ¿Por qué Lacrimosa no hace un cover? ¿Lo hará alguna vez? ¿Cuál fue la respuesta? No. Tilo dice, es que a ver, yo no soy un buen cantante, lo dijo ahí. ¿Y cómo me dieron ganas de...? Sí, de hecho, yo tengo que confesar que cuando escuché esa respuesta o ese comentario, Nos quedamos todos. sí, me quedé en shock y Yo también. por desgracia mi cerebro no pudo refutar ese comentario. Es que no Probablemente- pasó. Ni yo. Perdón, ahora voy a Ni ser tú. territorial Sí, yo. no, perdón. Creo que más que nadie, de verdad más que nadie de nosotros tres, esa es una de las cosas que más defiendo de Tilo, por eso en esta temporada va a haber un capítulo especial de las diferentes voces de Tilo, y espero explayarme en ese sentido, ¿no? Pero cuando escuché ese comentario, no sé, me quedé en shock y no pude formular el debatirle eso. Y yo sé que lo voy a hacer otro día, en algún momento. Sí, porque fue como porque no ¿según quién y bajo qué parámetro, no? Por Y supuesto, comparado con quién. Sí, claro, y precisamente bajo otros parámetros es que nosotros al menos lo consideramos un gran cantante y podemos decir infinidad de cosas para que él al menos entienda desde otro punto de vista, porque es todo lo contrario a lo que dijo. Y yo confieso en lo personal que gracias a ti y a esa visión es que yo cambié mi manera de pensar, porque yo decía,
Tilo no es un buen cantante, o sea, como él piensa, solo es bueno en Lacrimosa, pero no, o sea, él logra transmitir, yo creo que la persona cantante que más me transmite. A mí me parece un cantante excelente, ¿eh? Un cantante excelente. Lo que pasa es que existen cantantes excelentes que pueden hacer música como Lacrimosa, con toda la comida del mundo, porque no existe nada como Lacrimosa, pero luego existen excelentes cantantes que proceden del ámbito de la música clásica, ¿no? O sea, no es comparable. Es que no canta como Pavarotti. Joder, es que Steven Spielberg tampoco rueda como Orson Welles, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué chorrada es esa? Uno es Orson Welles y otro es Steven Spielberg, ¿no? O sea, que hay cosas que no son comparables. A mí me pasó lo mismo y no sé si tenéis la misma percepción que yo y creo que no hemos hablado de esto. Cuando estábamos haciendo la entrevista hubo un momento donde se escuchaban algunos sonidos. Tenemos que decir que había personas en esa habitación, más allá de nosotros, más allá de lo que se ve en cuadro. Se escuchaba algún ruidito, hubo en algún momento... Pablo, ahí pasando, frente a la toma de... Y algún momento, creo recordar que Jorge recibió alguna llamada o algo así, o alejándose hacia frente. Ocurrió una serie de cosas, ¿no? Cuando Tilo dijo eso, creo que nos pilló a todos con la guardia baja. Bastante. Y se hizo el silencio en la habitación. Nosotros estábamos callados porque estábamos en cuadro, pero la gente de atrás, yo sé, el típico movimiento, algo que cruje, alguien que dice algo así como en voz bajita, que a lo mejor eso luego no se registra, ¿no? Se hizo el silencio. Creo que nos quedamos todos con la misma esta. Sería interesante decirle, eso va a suceder, yo lo prometo. decirle en San Luis o en algún otro momento, decirle... En el próximo programa de que esté aquí, Tilo, Tilo, eso mal. Porque eso también va a suceder. O sea, yo le podíamos decir, mira, Tilo, ¿recuerda? ¿Sabes el aforo que hay en el Circo Volador? Creo que todas las personas que estaban ahí hubieran dicho que estás equivocado. Y ahora digo yo, ¿se equivocan los chinos con el arroz? Ahí lo dejo. Es un diálogo de... Sí, pero bueno, en las boys. cosas que tengo que reprocharme a mí mismo y que obviamente no he dejado de hacerlo desde que sucedió fue esa, ¿no? Seguramente cuando estuve contestando varias cosas, algunas ideas se gestaron en nosotros, pero fue difícil traducirlas, ¿no? Traducirlas, me refiero a expresarlas. Y esa para mí fue la principal. Yo me llevo un regaño a mí mismo por no haber... Yo también. En general, sí, totalmente. Yo también. Y otra de las preguntas que fue como, esa sí la preparamos, en caso de que dinos lo primero que te venga a la mente cuando te menciones estas canciones. Que también se me quedaron en el tintero unas que dije, sí, yo dije, puta. Pero bueno, también... Habrá más oportunidades. Ya para entonces el tiempo estaba corriendo. Ya estaba corriendo. Nos estaban corriendo. Sí, un poquito. Había que apresurarse ya. De todas formas, tenemos que decir que esta es la primera entrevista que le hemos podido hacer a Tilo, ¿no? Lo lógico es pensar que va a haber más y que, no sé, o sea, habrá otra oportunidad, ¿no? Es que muchas preguntas surgen conversando con él, porque él da pie. Claro, porque él es muy buen conversador. Claro. De hecho, si hoy sabiendo ya lo que nos contestó, estructuráramos otra vez las 5 preguntas, serían algo diferentes, ¿no? Y digo, también estamos preparados para algunas respuestas que nos dio. Híjole. Pero habrá una... Yo creo que para ser la primera vez estuvo muy bien, ¿no? Estuvo muy bien, sí. Y bueno, lo que nos dijo con Distraste de Sight, un regalo de Dios, porque no supe cómo logré componer eso. Me agrada muchísimo porque la tiene en estima. Por supuesto. Todos pensábamos que era como ya la había olvidado, claro, por un post que puso cuando salió Hoffnung, que dijo, ¿se acuerdan cuál es la canción más larga de Lacrimosa? Y todos, sí, Distraste de Sight, bueno, olvídense. Llegó Montfoyer, ¿no? Es como, claro. Ok, sí, pero no mames, no la ningunees, güey. Insisto, no, ese era un asunto emocional. Insisto, la importancia de profundizar. Yo en ningún momento pensaba que Distraste de Sight fuera un tema que no le gustara a él. Que hubiera olvidado, obviamente, porque Tilo siempre en la entrevista te deja clara la cosa de que él no es esa típica persona que luego con el tiempo, este álbum que flojo, no. Él no cierra las cosas hasta que no está absolutamente convencido. Él está orgullosísimo de todo lo que hace y todo es importante para él y son al final como hijos, ¿no? Que es son dos actitudes que se dan en arte que son muy típicas, ¿no? El director de cine o el actor que luego es incapaz de ver la película que ha hecho porque no se quiere ver, o el director es como, ¿qué va? Con los fallos que tiene y tal, aunque sean 4 fallos, ¿no? Entonces, pero la importancia de profundizar, ahora sabemos por qué. No tengo una orquesta. Y además es un regalo de Dios. A lo mejor no quiere tocar un regalo de Dios que está hecho y es algo sagrado y está bien ahí donde está y punto. Es que es lo contrario a lo que podríamos pensar.
Totalmente. Esa es la otra cara de la moneda. Hostia, chapó. Pues hemos tenido que llegar nosotros y hacer esta entrevista y demás para tener un matiz que hoy va, jamás lo hubiera imaginado yo. Es todo lo contrario, es el mayor halago que le acaba de hacer a la canción, que además es una de las mejores canciones de Lacrimosa. No, es la mejor canción. Si no la mejor, ¿no? La mejor. Después vino Sacrifice, que dijo, es una canción muy mía, ¿no? Sí. Espera, me quiero regresar tantito Sí. para que no se me olvide. Yo también, ¿cómo decirlo? En el programa hemos comentado varias veces, sobre todo Gabriel, tenemos como enlistadas las canciones que son favoritas de Tilo, ¿no? Y pues lo hemos dicho casi hasta el cansancio. Pero yo no conectaba plenamente con estas respuestas. ¿Por qué razón? Obviamente porque hay obras maestras por parte de Tilo que parecían estar ninguneadas, ¿no? Y la verdad es que escuchar esta respuesta que nos dio, que les repito, va a estar enmarcada al menos en mi cuarto y probablemente en los de ellos también, me dejó muy pero muy satisfecho. Creo que fue la respuesta que me mandó a dormir con una sonrisa. Sí. Porque obviamente fue épica, fue una respuesta épica, ¿no? Y conectó exactamente con lo que yo, con lo que todos consideramos al respecto de This Other Side. No fue una canción ninguneada, es más bien todo lo contrario, porque pues hasta ni siquiera la menciono, ¿no? Entonces esta respuesta de verdad me hizo feliz y lo considero la cereza del pastel de la entrevista. Totalmente. Totalmente. Sí. The Sacrifice, bueno, que es muy de suya, que la hizo como para él, que es de sus favoritas de Lacrimosa. Curiosamente, cuando yo le pregunto, yo no se lo pregunto, se lo preguntó Julio Silva en el 2019. Dijo, Tilo, si tuvieras que irte a una isla desierta y solo llevarte 5 canciones de Lacrimosa, tus favoritas, ¿cuáles serían? Y Tilo dijo, ok, te voy a decir las 5, ¿no? Dijo, Requiem, por lo que significa a nivel atmosférico, de concepto, de Mozart, etc. Der letzte Tod y Nach dem Sturm. This is the Night, que dijo, es mi favorita. Y así fue. Y la quinta dijo, tengo que tomarme algo para pensarlo, y se fue. Y nunca supimos. Pero a lo mejor era Sacrifice. A lo mejor es Sacrifice, ¿no? Claro. Es lo más probable. Claro. Y dice que es una canción muy personal, entonces no dudo mucho, sino pongo en tela de juicio que la vaya a tocar realmente. Ojalá sí. Pues todo apunta a que sí la tocaría, pero también es, por otro lado, pues la valora mucho, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, puede ser que su nivel de exigencia haga que no la veamos nunca, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Dijimos Abendlied, que fue una canción que hizo en la pandemia, que yo tenía muchas ganas de que me dijera algo y tú te quedaste con ganas de decirle. Yo me quedé con la gana de hacer el link con Goran Bregovic. Sí, cabrón, pero bueno. Sí. Yo creo percibir ahí algo del espíritu de Goran Bregovic. Pero bueno, estoy casi por apuntármelo. Era una de las cosas que yo le preguntaría en el concierto, después del concierto de Salve. Claro, Die Scheiße Verstund, que dijo, eso es... Corresponde a una época muy personal. Muy personal. Wow, eso me impactó. Yo creí que era como una ficción, ¿no? Completamente. Sí. Un capricho, ¿no? Ahí, sí, no sé. pero no es incompatible. Yo me quedé... No es incompatible filtrar, o sea, como ficcionar de alguna manera algo muy heavy que te ha pasado o algo muy... Yo no me parece incompatible. Yo iba a comentar que, pues en el capítulo de Ecos, me parecía, o dije que me parece la canción más cinematográfica, ¿no? Es una película vuelta canción. Sí. Y la verdad es que cuando vi reaccionar a Tilo con la respuesta, unos segundos, un segundo antes de emitirla, mejor me ahorré mi comentario. Fue como, no quiero interrumpir lo que ahorita está diciendo y cómo se está sintiendo. Entonces, por un lado me arrepiento, pero por otro dije, no, hay que tener un poco de cautela y mejor, nada más lo que se limita a decir. Así es. Otra fue Hochhild der Liebe, que fue más bien como pues, la primera canción, lo que siempre he dicho, ¿no? Ahí... Sí, lo que dijo. Lo que dijo, ¿no? La Biblia. La Biblia. Y cuando dije Aus, ouch. Ahí sí. Eso no lo esperaba. Se puso muy personal y nos dijo eso de que es una canción que me recuerda que por más que me esfuerce en hacer las cosas bien, algo siempre sale mal. Y no me refiero a Lacrimosa, me refiero a mi vida. Yo dije, madre. Y también cómo le cambió el semblante. Sí, cómo respondes, cómo dices algo a lo que está diciendo, ¿no? Claro. No hay nada que exactamente, añadir. creo que se trata simplemente de ser contemplativos. Ajá. ¿El qué? Hacerle así. Ajá, ¿no? Claro. Y ni así, y ni eso, ¿no? No, claro. ¿no? Porque no, cualquier cosa habría estado... Claro, no, es mejor pasar a la siguiente y ya está. Y finalmente dio su semblanza de lo que significa Lacriñoños para él, ¿no?
dijo algo así como, ustedes me corregirán o me añadirán, que pues, no puede leer español, que le da vergüenza, ¿no? De que ha venido un buen de veces a México, es el país al que más ha venido y no El regalo de mi hija sí que la voz de Maya la entendió. La entendió perfectamente, pero bueno, es sencillito lo que le decía. Pero que valora mucho lo que hacemos, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces, Obvio. Que era para nada, pero para nada era algo que deseábamos o queríamos escuchar, pero por supuesto que es de agradecerse. Mm. O sea, no era necesario hacer un porcentaje incluso de esa entrevista para recibir esa... no, incluso no le dije, ¿qué piensas de nosotros? Le dije, dile algo a nuestros seguidores, ¿no? Y Tilo pues, se explayó. Ujú. Entonces eso se agradece bastante. Es un honor seguir haciendo este programa con ustedes y con la, no aprobación, sino con el... Bendición. Bendición. Exacto, con el salvoconducto, ¿no? Claro, bendición. De Tilo. Con el conocimiento, ¿no? Pues esta gente hace esto y tal. Y, joder, es que debe resultar halagador, ¿no? O sea, tú tienes una banda y de repente hay unos 3 zumbaos que arrancan un programa dedicado a esa banda, que además esos 3 se acaban convirtiendo en más personas, cada vez con más colaboradores, cada vez las cosas un poquito más ambiciosas. Pero tampoco sin pretensión, simplemente es como la ambición que nos permite llegar al mayor número de respuestas. Claro. Y más al centro de la diana, no mayor ambición que esa, ¿no? Claro. Y más gente que nos sigue, ¿no? Y todo eso ahorita ha sido Tilo, pero en la fiesta del día anterior también tuvimos oportunidad de hablar con Anne. Y Anne no tenía idea del programa, no sabía que era Lacriñoños. Cuando le enseñamos el logo dijo, qué bonito, ¿no? Qué chistoso. Sí. ¿Qué es eso? Y le platicamos un poquito de qué se trataba y su cara fue así de desencajarse, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? 72 Sí, episodios. sí, 72 ¿Tantas horas? episodios, ciento y tanto Le dije 100 no sé cuántas horas y se quedó así de, ¿what? Y le dije, incluso hay un episodio dedicado solamente a ti. Y ahí se le empezaron como a poner los ojos cristalinos. Y creo que fui yo el que le dije que del episodio de Ecos, ¿no? Eran como 5 horas así, o como que superaba las 5 horas y claro, ya flipaba, ¿no? Y sobre todo su participación en la gestación de Kirie, como lo conocemos hoy, y su gran valor dentro de Lacrimosa, y ahí fue cuando ya... Se emocionó mucho. Si Anne fuera un dulce, la derretimos ahí, ¿no? Sí, se le puso la mirada... Sí. Y le invitamos obviamente a que estuviera en el programa, Claro. obviamente no en estas circunstancias de la gira, ya sería un poco difícil, pero sí a lo mejor aparecer en Zoom. Y le dijimos, pues habla de lo que tú quieras. Ella dijo, de jardinería, ¿no? Jardinería. Dice, tengo algunos tips. Le dije, si quieres, y dice, no fucking way. Le dije, bueno, Anne, diseñadora de modas, y dijo, pues eso sí me interesa. Muy interesante. Primero dijo, veremos, ¿no? Después dijo, sí, totalmente. Sí. Entonces, también Ojalá, esperen ojalá. aquí a Anne. Y no nada más a Anne, esperen a Henrik Flyman. Sin polémicas tontas. Esperen a Henrik Flyman hablando de sus proyectos. Esperen a Kerstin Döhle hablando un poquito de su participación Sí. en Snake Skin. Con ellos ya hemos hablado, hay que decirlo. O sea, Sí, los ya. mencionamos a ellos porque ya está el contacto abierto, ¿no? Así es. Y están las cosas, estamos esperando al momento oportuno, ¿no? Anne igual, es sumada Claro, en esa, Anne son- en esa lista de importancia. Ahora queremos todavía, tenemos el chance de ir a San Luis y preguntarle a Jens, a Julian, Claro. a JP, que si se animarían a ya estar. que imaginen, ¿no? Que imaginen un poco, si han visto un poco el programa y con lo que estamos diciendo y demás, pues que completen, ¿no? O sea, o sea, para nosotros lo ideal sería hacer el pleno, Claro. ¿no? O sea, que no haya ninguna persona con cierta importancia dentro de la historia de Lacrimosa con la que no hayamos hablado, de la que no hayamos sacado algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que con eso ya lo van a entender perfectamente. Sí, ¿no? O sea, es lógico. y lo que le claro. dijimos a Tilo también, ¿no? Lo de, Sí. oye, ¿sabes a quién estamos planeando entrevistar? A tu, como dice Jonathan, al George Martin de Lacrimosa, Sí, ¿no? sí. A Gottfried Cox. Sí. Y Tilo, ¿qué dijo? Sí, ¿Qué no. hizo? ¿Qué hizo? Ok. Ok, ¿no? Ok, that's Sí. interesting. Sí, claro, no se lo Y esperaba. dijo, aprendí mucho de él. Claro, Eso es- aprendí mucho de él. Pero es que volvemos a lo mismo, es que ¿quién hace eso, tío? Es que ¿quién hace eso? O sea, aquí, si nos ve alguien, entrevistemos también todos juntos también al resto de músicos, ¿no? O sea, Claro. Julien, hoy mismo yo me he puesto a buscar información de Julien, ¿vale? Julien, Venga, hoy, venga. el día del meme, ¿vale? El día ¿vale? Un chiste privado, ¿no? Saludos a Abigail. Saludos a Abigail. Entonces, Y su- la Oh, cosa Dios. es que
Yo, de verdad, o sea, es que no se trata de que todos tengamos que hacerlo nosotros, o que nosotros seamos mejores que nadie o más guays que nadie, no, yo estoy encantado, si hay alguien que entrevista a Julien, yo estoy encantado, yo lo que quiero es aprender acerca de Julien. Y si las preguntas que ese otro medio le ha hecho a Julien me suscita a mí otra, es genial, porque al final esto es un trabajo colaborativo entre todo el mundo. Claro. Nosotros no hemos aprendido todo lo que sabemos de Lacrimosa así porque ha llegado el Espíritu Santo y nos ha dado así como... No se trata de eso, pero Julien, ¿qué sabemos de Julien? O sea, hoy me he metido en Discord, es que no aparece nada. No aparece nada. ¿Qué? ¿Porque Julien no ha hecho nada? No, hombre, algo ha hecho. Probablemente, bueno, a ver, Julien no es lo mismo que JP, eso es obvio, ¿no? O sea, no tiene una trayectoria tan dilatada como el propio Tilo o como JP. Pero, ¿en qué bandas ha tocado Julien? ¿De dónde procede? Sabemos muy pocas cosas. Entonces, ¿es interesante entrevistar a Julien? Por supuesto, y si alguien lo hace antes que nosotros, ningún problema. Pero aún así nosotros lo intentaremos, para darle nuestro toque, para completar lo que hayamos visto en ese otro medio, ¿no? En fin, creo que eso es lo interesante, al final se trata de aprender. O sea, JP, que claro, James, AC, o sea, Mane, o sea, James, claro. Sasha Gerdy, imagínate. claro, imaginaros Philippe Alliot, claro, Judith Judy Gruning, podemos, es que también va a haber muchos Jan fans. Irlund. Claro. Va a haber muchos fans que... ¿Quién es Judith Gruning? ¿Quién Claro, es Godfrey bueno, Cut? Claro, porque bueno, pero eso ya, o sea, uno como fan de Lacrimosa llega hasta donde se propone, ¿vale? Yo quiero llegar a la cima, yo quiero subir el Everest como fan. Que cada uno, pues, ¿quién es Judy Gruning? Bueno, pues te has quedado muy abajo, bueno, pues tú mismo. Pero me parecería bonito qué tiene esa persona que decir de la primera etapa de Lacrimosa. ¿Os imagináis? Pero por favor, ¿cómo puede ser una entrevista con AC? AC puede hablarnos. Primero, él como baterista en Lacrimosa. Pero es que también nos puede hablar... Como el jefe de Nine Lives Entertainment. Claro, exacto, ¿no? Que antes Exacto. era All Access. O sea, su perspectiva es como súper compleja, ¿no? Así O sea, es. completa, perdón. Entonces, ese tipo de contenidos también los van a ver ahora mucho en el canal. He pactado también con otras personas que también ya no quiero desvelar tanto porque a lo mejor se consiguen o no, que tienen que ver con Lacrimosa de cierta forma. Muchos, se viene una tercera temporada muy interesante, muy inesperada también. A lo mejor muchos de los episodios que tenemos planeados pues vamos a tener que Hay que posponerlo. tacharlos hacia la cuarta temporada. Claro. Y se vienen pues muchas cosas. O sea, vamos a hacer lacriñoños hasta que digamos allá. No, imagínate que te dice, y sí, claro, no, es que tenemos que hablar primero de... ¿no? Bueno, prefiero no decir nada para no desvelar temas, ¿no? Pues no, habría que De los tatuajes, ¿no? Claro, habría que atender a ese señor, ¿no? Ahí sí. Así es. Entonces, vamos a seguir trabajando para ustedes, para que aprendan más, aprendamos en conjunto, para que pues sepan ver esto no nada más como una banda más, sino como un proyecto artístico del cual vale la pena desmenuzar. Eso. Y pues no me queda sino decir que pues muchas gracias que estén aquí. Es nuestro primer episodio juntos realmente, físicamente, en las 3 dimensiones. Y pues esperen todo lo que se viene. No me queda más que añadir más que se suscriban a este canal, déjenos su like, comenten, compartan con algún amigo que le guste Lacrimosa, piquen a la campanita para que no se pierdan los estrenos. Y pues esta tercera temporada viene con todo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Gay. Yo acabo haciendo un Julien, pero un Julien pelado. Ahí está. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.